Un saludo grande para todos y para todas. Les doy la bienvenida a nuestra séptima clase de legislación en medios de comunicación. Hoy jueves tendríamos como tal ya el cierre de la parte teórica de nuestro curso con miras a la presentación y sustentación de su trabajo final, el cual pues será la próxima sesión. Recuerden que yo no me encuentro en este momento con ustedes, por eso estoy acompañándolos a través de este medio, pero la idea es que ustedes tengan esta semana para que puedan pues avanzar en la elaboración de su producto final, el cual pues consiste en una pastilla educomunicativa audiovisual en donde le enseñamos a las personas del común que están afuera de la universidad, que de pronto no tienen acceso a un recurso formativo, a hacer valer ese derecho a la información que todos y todas tenemos en Colombia por ser ciudadanos colombianos, desde ese punto o ese ítem específico que cada grupo eligió, ¿no? Entonces, cualquier duda o cualquier inquietud que tengan en relación a ese trabajo me pueden consultar. Rápidamente recordemos cuáles son las reglas para presentar la pastilla educomunicativa. Tiene que estar en un lenguaje muy traducido, en un lenguaje muy democrático, que todos y todas puedan comprender fácilmente, que no, con esto quiero decir que no sea un lenguaje de pronto rimbombante, altisonante, sino que por el contrario pues esté muy aterrizado a la realidad de todos los contextos que tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, sobre todo para poder llegar a esas personas que no tienen ni idea ni siquiera de que existe un derecho a la información, de que existen unas comisiones que regulan todos los aspectos de ese derecho a la información y que de pronto pueden estar necesitando la información pues de manera precisa y ajustada a sus necesidades. Otra condición para la presentación del trabajo: no puede durar más de 1 minuto 30. ¿Por qué? Pues porque aquí yo necesito primero que ustedes construyan un producto que sea de fácil circulación, que la gente quiera ver, que se pueda comprender, pero también estoy evaluando en ustedes el nivel de síntesis que puedan tener y al que pueden llegar después de haber pasado por un transcurso de 7 semanas continuas en donde hemos estado hablando alrededor de estos temas que engloba la legislación en medios de comunicación y pues la legislación alrededor de estos derechos fundamentales que tenemos en torno a la libertad de expresión, de opinión y de acceso libre y democrático a la información oportuna, veraz, verídica y confiable. Hoy, para cerrar entonces con broche de oro estos temas importantes que hemos visto en semanas anteriores, vamos a abordar el último tema, que es precisamente esa relación que tienen los medios de comunicación con una palabra muy bonita que es la palabra democracia. Pero antes pues de entender un poco la relación, cabe el ejercicio de preguntarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, qué entendemos por medios y qué entendemos por democracia, teniendo en cuenta que no son palabras nuevas, que hemos venido trabajando con ellas en diferentes escenarios, no solamente desde la academia, sino también desde lo laboral, desde lo social, incluso desde lo familiar, y que son palabras que utilizamos tanto, pero que resultan también a veces ser tan ambiguas. Bien, una vez hayan hecho este espacio de reflexión sobre qué son los medios y qué es la democracia, vamos a intentar construir esa relación de la democracia con los medios, es decir, ¿será que tiene que ver algo en los procesos de democracia y de sostenibilidad de esa democracia con los medios? Vamos a revisar. En primer lugar, quiero que nos contextualicemos en esas definiciones que previamente ustedes de pronto ya lograron conversar con sus compañeros y compañeras. Entendamos la primera palabra que les propongo, que es la palabra medio. ¿Qué entendemos por medio? Más allá de que sea un medio de comunicación, los medios son esos recursos que nosotros utilizamos para comunicarnos desde diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos medios que son de carácter presencial,
es decir, que están inherentes a nuestra corporalidad, ¿cierto? Y que sí o sí comunican porque ponen en conversación y en común mis emociones, mis pensamientos, mis planteamientos a partir de mis expresiones, a partir de mis gestos, de las posiciones de mi cuerpo, de las facciones de mi cara, de mi voz, incluso de mi tono, de mi timbre, ¿sí? A ese conjunto de medios yo les llamo medios presenciales. También pueden ser medios representativos, como por ejemplo las pinturas, las fotos, los cuadros, los videos, las obras, ¿cierto? Que se crean para, como su nombre lo indica, representar un sentido o tratar de exponer una comunicación por medio de una obra, ¿cierto? O también pueden ser de orden tecnológico. ¿Cuáles son esos medios tecnológicos? Por ejemplo, los medios de comunicación, las tecnologías de la información y de la comunicación. Incluso un medio tecnológico puede ser una agenda, un lápiz, porque recuerden, compañeros y compañeras, que la tecnología es ese conjunto de herramientas que nos posibilitan ejecutar una función o una acción de una forma pues un poco más óptima, ¿cierto? Optimizando recursos, optimizando tiempo, optimizando esfuerzo, ¿no? Entonces todo aquello que es creado por el ser humano para cumplir una función que optimice tiempo, esfuerzo, recursos del ser humano es una tecnología. No necesariamente tiene que ser algo muy elaborado. Un lápiz también es una tecnología que nos ayuda a cumplir una función específica que es escribir. Entonces, haciendo recapitulación, los medios que utilizamos para comunicarnos pues son recursos que pueden ser de carácter presencial, de carácter representativo o de carácter tecnológico. Ahora vamos a mirar el otro concepto, que es la democracia. Una palabra que hemos escuchado desde que éramos niños, desde que éramos niñas, y que a veces no sabemos definir, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es esa palabra democracia, cómo se divide, ¿sí? Según los griegos, la democracia se divide en dos partecitas. La palabra demos, que significaba personas, y kratos, que significaba poder. Por lo que comúnmente la democracia se asociaba con ese poder que se le podía otorgar al pueblo o esa voluntad que se le podía otorgar al pueblo, porque era el pueblo quien tenía el poder. Las personas eran las que tenían el poder a partir de un principio fundamental que era la participación. Hay algunos autores muy importantes de la comunicación y de la educomunicación que dicen que lo esencial, lo más importante para que exista la comunicación es garantizar un principio democrático, es decir, garantizar un poder de participación, ¿sí? Porque si nos devolvemos un poquito a ese origen de la palabra democracia, solo puede haber democracia, es decir, solo puede haber poder del pueblo en tanto hay participación del mismo en un acto de poder. Entonces, digamos que lo que quiero poner aquí en conversación es esa relación que hay particularmente en los medios de comunicación, que son medios tecnológicos, con la democracia desde ese principio básico fundamental que es el ejercicio democrático de la participación. En este punto, compañeros y compañeras, es muy válido preguntarnos, tomarnos 2 minutos de este video que les estoy haciendo para que nos preguntemos ya desde nuestra experiencia personal y desde nuestros presaberes cuál es la relación que nosotros creemos de manera consciente que tienen los medios con el proceso de construcción de la democracia en nuestro país, ¿sí? ¿Tienen o no tienen relación? Bueno, la respuesta es casi que obvia, ¿no? ¿Cómo se cumple esa relación? A través de unas funciones, a través de unas obligaciones que tienen los medios, pero también a través de unos derechos que poseemos nosotros como trabajadores de los medios de comunicación. Vamos a hablar entonces primero de esas funciones que tienen los medios para garantizar la democracia en una nación. Particularmente en nuestro país,
los medios tienen tres funciones que le aportan a la democracia o a la construcción de un proceso democrático. Que en esencia pues, es la labor de ser vigías, ¿no? ¿Vigías de qué? En primer lugar, los medios se consolidan como vigías de un proceso electoral, ¿sí? ¿Qué es un proceso electoral? Pues un proceso mediante el cual el pueblo o las personas, los ciudadanos, elegimos quiénes van a ser nuestros gobernantes, quiénes van a ser los partidos, las personas, los representantes que van a coordinar el ejercicio de desarrollar y de construir el país y las políticas que necesita el país para mejorar y continuar su crecimiento. ¿Okay? Esa es la primera función que cumplen los medios en relación a la democracia. La segunda función es la de ser vigías del mismo gobierno y de sus decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Pues vigilar que una vez el pueblo haya elegido a esos gobernantes, vigilar que esos gobernantes cumplan con lo que prometieron y tomen decisiones que favorezcan precisamente tanto al pueblo como a la democracia, en este caso, pues al país en general. Y tercero, la función de ser vigías de las respuestas que den los ciudadanos, las ciudadanas o en general las ciudadanías frente a esa forma de gobernabilidad. ¿Cómo lo hacen? Pues a partir del trabajo con las audiencias y a partir de medir precisamente cómo responden y cómo reaccionan las audiencias, cómo interpretan esas gestiones gubernamentales de esos mandatarios que pusieron en el poder, ¿sí? Ahora, los medios no solamente son vigías, si se fijan bien, los medios también pasan a ser garantes de esas funciones que deben cumplir los mismos gobiernos, los mismos ciudadanos, ¿cierto? Y cuando se convierten en vigías y garantes, ahí los medios cumplen una función fundamental para la protección de la democracia, que es la posibilidad de permitirle a las personas participar públicamente en ese proceso de elección y en ese proceso de construcción de la democracia. Es decir, los medios son esa plataforma que nos permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas del común poder participar del proceso democrático de mi país, no solo en la toma de decisiones, no solo en la elección de los gobiernos, sino en el cumplimiento del conjunto de derechos y deberes que todos y todas tenemos por haber nacido en este techo que se llama pues Colombia, es decir, por habernos convertido en ciudadanos de un país y de una nación. Pero para garantizar que esos medios puedan cumplir esa función de ser vigías y de ser garantes, los medios tienen que cumplir unos pasos, es decir, tienen que de alguna manera materializar esas dos funciones en unos pasos específicos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, orientar a los electores sobre cómo ejercer sus derechos democráticos, es decir, orientar a las personas, independientemente de su etnia, de su religión, de su condición cultural, sobre cómo pueden, por ejemplo, en este caso, elegir, acercarse, hacer esa pedagogía del voto, ¿no? Ayudar a los gobiernos entrantes, ayudar a los candidatos también a hacer esa pedagogía de la democracia en el país. Segundo elemento para cumplir esa función de ser vigías y garantes. Deben estar constantemente informando sobre el desarrollo de las campañas de una manera muy neutral, de una manera muy objetiva, intentando dar cuenta por igual de los avances de los candidatos y de esas propuestas de campaña que cada candidato y cada candidata debate. Tercer elemento que deben tener en cuenta los medios y ustedes sobre todo cuando vayan a trabajar en medios de comunicación y recuerden pues esta sesión, ¿no? Ofrecer una plataforma para que los partidos políticos puedan difundir ese mensaje que tienen entre sus posibles electores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los medios deben ser también ese escenario en el que los diferentes partidos, sin tener preferencia por
uno en particular, pues puedan también difundir sus campañas, ¿no? Por eso es que en los canales, en las emisoras, en ciertas emisoras, claro está, incluso en los periódicos, cuando nosotros estamos en campaña o cuando el país está atravesando por un periodo de elecciones como el que vamos a empezar a revisar más adelante, los medios deben y están obligados a generar este espacio para que los candidatos puedan pues, socializar sus propuestas y puedan también compartir sus planes de gobierno o los que serían sus planes de gobierno y sus principales apuestas para que los electores pues, puedan tomar decisiones asertivas y acertadas también. Siguiente elemento a tener en cuenta. Los medios también deben permitir que los partidos debatan entre sí y no solo permitirlo, sino que promoverlo y organizarlo. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que deben prestar el espacio para que la ciudadanía esté atenta a esos debates que resultan ser tan fundamentales, tan cruciales para entender cuáles son esos puntos de encuentro y de desacuerdo entre los candidatos y así también yo poder como ciudadano elegir mejor de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mis puntos de vista y a los puntos de vista de aquellos candidatos que puedan resonar con mi interés y con mi visión de país, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo cumplen los medios su función de ser vigías? Pues supervisando el escrutinio de los votos y, por supuesto, pues anunciando los resultados. Si ustedes se fijan, compañeros y compañeras, en estos 5 pasos, los medios están aportándole un montón al proceso de construcción de democracia de nuestro país, no solo porque permiten una transparencia de un proceso electoral, no solo porque posibilitan que exista una dinámica electoral en el país, sino también porque garantizan que las personas, los ciudadanos y ciudadanas tengamos acceso a esa información. Es decir, los medios aquí garantizan de una u otra manera que todos podamos tomar una elección consciente, independientemente de que sea adecuada o no. Eso no es responsabilidad de los medios, pero sí al menos una elección consciente y una elección acertada para nosotros porque estamos completamente informados de manera objetiva y equitativa sobre esas candidaturas y sobre esas distintas propuestas y sobre esas distintas apuestas que cada candidato hace en un proceso electoral. Y cuando los medios logran hacer el cumplimiento de estos 5 pasos y logran aportarle en gran medida al proceso democrático, no solamente están ayudando a construir esta pedagogía del voto, no solamente están ayudando a construir democracia a partir de la participación que puedan tener las audiencias en la elección de sus gobiernos, sino que también están garantizando una serie de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas del país, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, el derecho que tenemos los electores, los ciudadanos, a realizar una elección completamente informada, al yo tener a mi disposición la información de manera coherente, verídica, eficaz y confiable de todos y cada uno de los candidatos que están en la contienda electoral, ¿no? Pero así como se me garantizan a mí mis derechos como ciudadano para estar informada y tomar una decisión consciente a la hora de votar por quién será mi candidato o por cuál será el partido que de pronto lleve la batuta en el Congreso y en la toma de decisiones del país, también los medios le están garantizando de cierta manera ese derecho a los candidatos para poder divulgar esas políticas de gobierno que tienen, entendiendo que esos candidatos también son ciudadanos y también tienen ese derecho de participar activamente en el ejercicio político y sobre todo en el ejercicio de gobernabilidad del país. Y finalmente, pues a partir del cumplimiento de esa labor de ser vigías y de esa labor de ser garantes del proceso democrático,
pues también indirectamente pues están haciendo valer su propio derecho para informar y para expresar esas opiniones sobre esos asuntos que son, por supuesto, de interés nacional. Ahora, ¿quiénes garantizan el cumplimiento de esas funciones y el cumplimiento también de esos derechos que protegen los medios cuando están siendo vigías y garantes de esos procesos electorales y de construcción de democracia en el país? Por un lado tenemos la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que aquí de la República de Colombia, que es precisamente esta autoridad máxima que se encarga de garantizar ese cumplimiento de los derechos en torno pues a la construcción de democracia, pero también pues es esa entidad que se encarga de ajustar y de ver, de ser veedora también de que los medios cumplan con esa función de permitirle a las personas ese acceso equitativo y democrático a la información, no solamente a cualquier tipo de información, sino una información que sea construida con unos estándares de calidad y que tengan pues digamos que una relación y un encuentro común y coherente con el sistema de telecomunicaciones de la nación, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos a estas comisiones electorales independientes, que ya son de pronto grupos de personas o asociaciones independientes que de manera voluntaria pues ayudan también a ejercer ese proceso de veeduría sobre ese ejercicio electoral. Bien, este tema, compañeros y compañeras, tiene bastante tela para cortar, pero me interesa también que ustedes pues puedan realizar una actividad que les permita conversar y dialogar al respecto de este tema. ¿Listo? Van a hacer entonces la siguiente actividad. La idea es construir unas cápsulas informativas muy cortas en 3 equipos. Cada equipo, pues la idea es que estén divididos de manera pues, equitativa, de pronto igual número de estudiantes en cada uno. ¿Listo? Cada equipo va a resolver una pregunta muy concreta y muy fundamental. El equipo número 1 va a responder cómo pueden contribuir a la democracia en Colombia como estudiantes de comunicación social. ¿Sí? Es decir, ustedes como estudiantes, ¿qué acciones realizarían para contribuir a la democracia en Colombia? El segundo equipo va a responder de pronto qué otras fuentes de información de interés electoral están disponibles para la ciudadanía, ¿cierto? ¿Dónde se puede encontrar información de interés electoral para la ciudadanía? ¿En dónde más podemos buscar los ciudadanos? Y el tercer equipo, ¿a dónde pueden acudir en caso de confirmar alguna irregularidad por parte de los medios masivos de comunicación en época electoral, ¿no? Entonces, como brindarle ese recurso a las personas, a los ciudadanos en general, que de pronto puedan descubrir alguna irregularidad que estén incumpliendo o que en la que estén incurriendo los medios de comunicación en procesos electorales. Muy seguramente ustedes habrán visto, habrán sido testigos, incluso pues se habrán dado cuenta que en época electoral pues los medios aprovechan mucho para pues hacer propaganda, para tratar de guiar la opinión de las personas hacia un candidato. Por supuesto es éticamente incorrecto, pero la idea es que investiguemos y tratemos de darle al espectador una herramienta concreta en donde se le muestre qué alternativas tiene si llega a descubrir una irregularidad de estas y pues quiere activarse, es decir, quiere accionar un mecanismo de protección también de esos derechos democráticos que todos y todas tenemos. A dónde se puede dirigir o con quién se puede quejar, ¿no? A quién puede recurrir. ¿Listo? Entonces,
Las cápsulas informativas las pueden hacer de la manera que ustedes quieran, puede ser en un trabajo audiovisual o incluso también puede ser en formato de podcast. Debe ser algo muy sencillo, pero que sí tenga un contenido académico que valga la pena compartir y que valga la pena socializar con otros estudiantes o con otros grupos que puedan estar interesados en recibir la información. La idea es que puedan realizar esta actividad en lo que resta de la clase y me la puedan hacer llegar vía correo electrónico con confirmación también a mi WhatsApp para yo poder darle el visto bueno correspondiente. Recuerden que estoy muy pendiente de ustedes y estoy al tanto de cualquier duda o inquietud, ya sea de esta actividad en clase o de la actividad que tienen para presentar la próxima semana que corresponde al trabajo final. Estoy muy pendiente, les pienso mucho, cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, yo estaré respondiendo a la mayor brevedad posible. Un abrazo grande, bendiciones para todos y para todas.